Billartista, si estás buscando un buen taco de fibra de carbono de gama media, ni de los más baratos de Temu, ni de los carísimos que te vas a 1000 euros, esta puede ser una muy buena opción. Pero ya sabes que antes de recomendarte nada, me gusta probarlo con efectos, tiros complejos. Eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a poner a prueba el Rhino Nebula 2 con flecha de fibra de carbono 12.4, buenos materiales y acabados. Vamos a ver qué tal funciona en la mesa. ¡Empezamos! Bueno, este taco es una marca de Vietnam, la he visto en algunos reviews y dicen que va bastante bien. Ronda entre 300 y 400 euros y me apetecía probarlo. Se ve bien, pone Rhino Made by Vietnam. Rhino me ha enviado este taco para poder probarlo a fondo y hacer la review, pero esto no es un vídeo pagado ni patrocinado. Soy honesto contigo diciendo tanto las cosas que me gustan del taco como las que creo se podrían mejorar. Lo primero que noto es que el color azul es como más apagado que como se veía en la web. Pensaba que sería un poco más eléctrico. Me lo imaginaba un poquito más vivo este color azul. Veo que viene con una especie de grip bastante cómodo, con un grip sintético. Lo llaman Sport Wrap. También hay versiones de este mismo taco sin el grip. Los acabados se ven bastante premium. No es como las típicas flechas chinas que compras en Temu. Y artista, te muestro el Nebula más de cerca para que veas los detalles. Así es la maza. Aquí tienes una rosca por si quieres añadirle pesos o una extensión, también de la misma marca. Va por aquí. Luego este es el agarre de tipo Sport. Está la opción de agarre como de piel sintética, este de aquí. O también existe el mismo modelo de taco con agarre completamente liso. Esto ya es una cuestión subjetiva, pero creo que el diseño de la maza podría ser algo más premium, es bastante básico, pero ya sabes que lo que verdaderamente importa es la flecha. Es una flecha de fibra de carbono y tienes dos opciones disponibles, 11.8 mm o 12.4 mm. Yo siempre prefiero 12.4, la 11.8 la encuentro demasiado fina y necesitas mucho control para dominarla. Viene con una rosca 3.8 de tipo radial. Y de hecho tenía la curiosidad para ver si con otras mazas también es compatible. En este caso hice la prueba con un True Splice de Predator con rosca radial y encaja perfectamente, sería compatible. Viene con esta suela también azul, diría que es de dureza media. Es una suela laminada. He hecho esta review con la misma suela que viene por defecto en el taco, no la he cambiado y va bastante bien. La parte blanca es bastante alta, lo cual te permite visualizar bien el final del taco cuando estás apuntando la blanca. Este Nebula 2 que estamos probando hoy es la nueva versión que acaban de sacar al mercado y según la marca dicen que han mejorado la estructura de carbono tanto en la flecha como en la maza, logrando golpes más suaves y con mayor respuesta. La flecha ahora es más flexible para efecto y precisión y las mazas son medio centímetro más delgadas que antes con un núcleo reforzado para darte mayor potencia. Ahora sí, es hora de probarlo. Vamos con el test de deflexión para ver si se desvía mucho la blanca cuando jugamos con efectos. Como siempre ponemos ahí una tiza, intentamos tirar en línea recta. Si tiro sin efecto en el centro de la blanca, lógicamente no hay ningún tipo de desvío. Pero cuando nos vamos a un lado, por ejemplo voy a tirar con efecto a la derecha, al mismo punto pero con efecto a la derecha, vamos a ver cuánto es ese desvío. Primero vamos a probar con un golpeo suave. ¿Vale? Se ha movido un pelín hacia la izquierda la desviación. Vamos a tirar de nuevo suave, efecto a la derecha. Bien. Vamos a hacer dos tiros de cada y vamos a probar con diferentes tacos para ver la comparativa. Ahora vamos a golpear más fuerte. Mismo efecto, esta vez más fuerte. Siempre que golpeas a efecto a la derecha, la bola tiende a irse un poco hacia la izquierda, dependiendo del grado de deflexión de la flecha. Pero ya puedes ver que ese desvío no es muy pronunciado. ¿Vale? Hemos hecho dos tiros de cada con el Nebula. Vamos a probar ahora con la flecha Revo de Predator. Mismo efecto a la derecha, primero dos tiros suaves. ¿Vale? Prácticamente no veo mucha diferencia entre las dos flechas en cuanto a deflexión. Otro tiro suave,
efecto a la derecha. Vale. Es importante que esté bien alineada la blanca para hacer este test. Vale, pero prácticamente la blanca va al mismo punto. Vamos a golpear ahora fuerte. Golpeo fuerte, apuntando a la tiza. Y también siempre golpeamos el mismo efecto, ¿eh? En cada tiro. Vale, ya ves que más o menos el desvío no es muy diferente entre la Revo y la Nebula. Vamos a probar otro tipo de taco. Por ejemplo, tengo aquí un Fury Tempest que más o menos también ronda los 300 euros, fibra de carbono, pero una calidad inferior a la del Nebula. Y vamos a ver cuánta deflexión tiene esta flecha. Golpeamos suave, efecto a la derecha como antes. Fíjate que también que el sonido es diferente y que el desvío también es ligeramente mayor con este Fury Tempest. Un poco más de desvío. Vamos a probar ahora los dos tiros más fuertes. Definitivamente mucha más deflexión en este caso. Último tiro fuerte. Nos vamos prácticamente una bola a la izquierda de la tiza. Por tanto, más deflexión con esta flecha de Fury. Y por último, vamos a probar con una flecha muy barata, un Q-Soul de Amazon, flecha de madera de baja calidad, que en teoría también tiene que tener mucha deflexión. Vamos a ver. Efecto a la derecha suave. Bueno, pues parece que no tiene tanta deflexión como la flecha que acabamos de probar del Fury. Suave otra vez. Sí que se va para la derecha, pero como si tenía la sensación de que deflectaba más. Ahora fuerte. Sí que se va una bolita hacia la izquierda. Y último intento. Vale, ya puedes ver que más o menos también deflecta bastante, como es normal, esta flecha de madera de baja calidad. En cuanto a la deflexión, muy bien esta flecha del Nebula porque se desvía muy poco la bola. En esta comparativa a cámara lenta puedes ver como tanto el Nebula como la Revo tienen muy poca deflexión, en cambio el Fury Tempest y el Q-Soul se desvía bastante la blanca. Siempre que puedas, si tienes algo de presupuesto, en vez de comprarte un taco muy barato de 50 a 100 euros, si puedes ahorrar y comprarte directamente uno mejor, asegurándote de que la flecha tenga menos deflexión, te va a ser mucho más fácil aprender a jugar desde cero sin tener que adaptar mucho el tiro cuando juegues más adelante con efectos. Pero no por simplemente el hecho de jugar con fibra como todo el mundo hoy en día, sino jugar con una flecha que de verdad sea de calidad para que te ayude a crecer como jugador en los próximos años y que no la tengas que cambiar dentro de un año. Bueno, vamos ya a probar el taco en partidas y como siempre me gusta empezar con tiros más básicos. Vamos a intentar hacer esta serie de bola 8 donde las bolas están bastante asequibles sin mover demasiado la blanca y tampoco usando muchos efectos. En esta bola 6 sí que utilizo un poco de efecto a favor a la derecha para intentar salir por detrás de la 9 y así seguir con la serie donde voy a intentar parar esta 4, ya te digo, emplazando con movimiento de blanca mínimo. Y recordamos aquí también el concepto del famoso barrido en el que vamos de un lado a otro de la mesa y en el que movemos la blanca lo mínimo posible. Fíjate que con estos tiros básicos el taco va perfectamente. Este es el único tiro un poco más difícil de la partida, la 2, porque se quedó
un poco más angulada de lo que me gustaría y aquí vamos a intentar tirarla suavecito, asegurando el punto de bola. Esta partida es un buen inicio para tener sensaciones con el taco, para ver cómo responde, para escuchar el sonido, que como ves es un poco más metálico que no en muchos tacos de madera y ya es típico en un taco de fibra de carbono, este sonido más de clink cuando golpeas la bola. En esta otra situación de bola 9 sí que vamos a estar forzando un poquito más la blanca con algún contraefecto y algún apoyo en banda. En esta 2 me apoyo en la banda larga para lograr un buen emplazamiento en la 3 y siempre dejándome ángulo para poder salir más fácil en la 4. Este es un tiro más delicado de lo que parece porque necesitamos un buen ángulo en el siguiente tiro y de hecho me quedo en el lado incorrecto y ahora es más difícil llegar a la 5. En este tiro de la bola 4 vamos a poner en práctica lo que hemos visto antes en el test de deflexión. Vamos a intentar jugar de contraefecto para pasar por delante del 6, para ello golpeo efecto arriba a la izquierda, tocamos banda, evitamos el 6 y nos emplazamos. Y como antes hemos hecho el test de deflexión y hemos visto que el desvío era muy poco jugando con efecto, en esta situación lo he podido controlar bien y el punto de bola no era mucho más diferente que el punto de bola que tomo habitualmente con mi taco habitual de juego. En estas 6 me he vuelto a quedar en el lado opuesto y en casos así muchas veces conviene conformarse. Esto es lo que hago, me conformo, me dejo un tiro un pelín más lejano y angulado de lo que me gustaría, pero al fin y al cabo tengo opción para meter estas 7, ya que no tengo que forzar nada en la blanca. Simplemente tengo que hacer un buen punto de bola, lograr meterla y la blanca se emplaza perfectamente en la 8. Vamos a golpear abajo ahora la blanca, un poco de retroceso, apoyo en banda, me queda un pelín cortito, es una bola fina esta 9, pero se puede meter. Enseguida probamos algunos tiros todavía más complejos, pero antes déjame comentarte algunos datos interesantes del taco. Especificaciones técnicas del Nebula. El taco completo lo acabo de pesar y pesa 518 gramos. Si solo pesamos la flecha son 109 gramos, más o menos lo habitual en este tipo de tacos. De alto hace 150 centímetros y medio, en pulgadas serían unas 59 pulgadas, también lo habitual. Normalmente los tacos de tamaño estándar en pool están entre 58 y 59 pulgadas. Lo que sí que encuentro es que para mi estatura, que es 1,80 m, me va un pelín corto el taco. Normalmente una buena referencia es que el taco te llegue más o menos a la barbilla. Entonces aquí me faltan algunos centímetros. Seguramente me iría bien añadir una pequeña extensión, que existen extensiones de Rhino de la misma marca. Simplemente desenroscas el tapón y aquí puedes ponerle la extensión que quieras o supongo que la puedes poner también pesos. Pero en este caso no tengo la extensión para probarla. He probado también con extensiones de otras marcas, por ejemplo la que uso de Predator y no es compatible con esta rosca. Tendría que conseguir la extensión de la marca Rhino. Para mí es un poco corto, se puede jugar, pero no sería lo ideal. Para que te hagas una referencia, el taco con el que juego habitualmente, que es este de aquí, fíjate que es un poquito más alto gracias a la extensión que siempre tengo puesta aquí abajo. Entonces más o menos me llega por la barbilla. El taco está bastante bien balanceado. Más o menos este es el punto de equilibrio del taco. Suele ser lo normal, entre esta zona de por aquí es donde más o menos está el equilibrio en los pesos del taco. Vamos a probar ahora algunos tiros más complejos, empezando por este efecto y emplazamiento en la 2. Pasando por aquí, tocando por aquí e intentando emplazar en la 2. Esto con una flecha de bastante deflexión, una flecha barata, sería complicado. Vamos a ver qué tal es con esta flecha. Hay que meterla a 1,5, evitar esas dos bolas y con el efecto emplazarnos para la 2. Agarra perfectamente el efecto. En este caso nos hemos frenado con la 4. Pero el golpeo es bastante limpio y no me genera ningún tipo de inseguridad el hecho de jugar con efecto, que a veces con flechas nuevas que llevas poco tiempo jugando pues es difícil calibrar un poco los tiros con efecto. En este caso, desde el primer momento es bastante agradable. Fíjate que la salida es muy natural y te permite hacer tiros delicados como este.
Este también es un tiro difícil y comprometido. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Voy a intentar primero yendo para atrás. Fíjate, con poco esfuerzo lo que hemos hecho de retroceso, sin tirar excesivamente muy fuerte. Mira hasta dónde ha ido la blanca. Jugar la negra de fina, y en este tipo de tiros es importante visualizar la salida de la blanca. Creo que tirando normal para meter la negra, la blanca toca por aquí, así que no tengo que hacer nada más especial que tener un buen punto de bola para meter la bola. Y ya se emplaza de forma natural para la 9. Muy importante en estos tiros colocarte bien detrás de la línea de tiro y visualizar bien hacia dónde va la blanca, porque si lo tienes muy claro no tienes que forzar innecesariamente el tiro en la blanca. Si no visualizas esta línea y no estás seguro de que no va a ir a la tronera, igual te la juegas de picado, te la juegas más fuerte para evitar la tronera, arriesgas más el tiro y lo fallas. Pero ya que estamos poniendo a prueba este taco, vamos a intentar hacer un emplazamiento un poco más divertido, bastante retroceso con efecto, intentar venir más o menos por aquí, a ver qué tal sale. Jeta abajo a la derecha. Vamos. Bien, nada mal. Y ahora lo que voy a hacer es golpear centro de bola, rebotando en banda, en línea recta, centro de bola, un pelín por encima del centro. Y a hacer la línea automáticamente para dejarnos la 10 recta. Perfecto. De hecho podemos probar varias opciones para ver también la calidad de la flecha, lo que te permite hacer y hasta dónde están los límites de la flecha. Por ejemplo, desde aquí podríamos intentar, el mismo tiro que hemos hecho es con efecto abajo a la izquierda. Entonces aquí tenemos más ángulos, es un poco más fácil de ejecutar abajo. Obviamente así no nos vamos a cargar la suela el primer día, a poder ser. Vale, efecto abajo, a la derecha, pero no tan abajo. Fíjate la rotación que agarra la blanca. También puedes intentar lo mismo, pero efecto abajo a la derecha. Y lo que hacemos es que cuando toca esta banda, en vez de irse para aquí, se va para aquí. Con una flecha de mala calidad o de mucha deflexión es muy difícil de hacer porque estás golpeando muy fuerte con máximo efecto. Entonces el desvío es mayor y tienes que ser pues muy preciso en este tiro. Por eso es importante que lo hagas con una flecha de calidad. Este es el tiro que buscamos, efecto a la derecha, y la blanca hace dos bandas al revés de antes. Me gusta porque el golpeo es bastante limpio. Lógicamente el sonido es el típico sonido de flechas de fibra de carbono. El clink este no es como el sonido de la madera, pero es bastante limpio el golpeo. Pues ahora con un retroceso largo, sin problema. Ahí está. Es un tiro difícil, ¿eh? A mí este tiro siempre me cuesta más de corrido que de retroceso. Golpeando bien arriba, ataque recto. Este es el que buscábamos. A ver si logramos meter las dos bolas. Lógicamente es un tiro que en partido no vas a hacer, pero va muy bien para practicar tu ataque recto. Eso es. Vamos ya con las conclusiones del Rhino Nebula 2. Después de estar varios días probándolo a fondo,
puedo decirte que este es un gran taco de pool. Tanto la maza como la flecha te dan una muy buena experiencia de juego, se nota que son buenos materiales. He probado muchas flechas de fibra de carbono, desde las más baratas de 50 euros que puedes encontrar en Temu o AliExpress, que no son nada del otro mundo ni mucho menos, hasta las más caras como la Revo de Predator, que solo la flecha ya te cuesta 600 o 700 euros. Algunas se dicen que son de fibra de carbono y en realidad no lo son, simplemente son negras, pero por dentro el material es bastante plasticoso y se nota simplemente con el ruido que hace la flecha al golpear las bolas. Esta de Rhino, ¿dónde la colocamos? Pues yo la colocaría en el lado alto de las flechas de fibra de carbono. Sientes que el golpeo es bastante limpio, me permite hacer todo tipo de jugadas, jugar con efectos máximos, jugar fuerte, retrocesos largos, jugadas complejas y exigentes que otros tacos más baratos lógicamente no te dejan hacer o que puedes hacer pero son muy arriesgados. En cuanto a la porra, de diseño es una porra bastante sencillita, no tiene incrustaciones ni nada por el estilo, pero bueno, es un taco de gama media, pensado para jugadores que tampoco se quieren gastar un dineral, de ahí que no sea una maza muy elaborada en cuanto a diseño. Entonces, ¿para quién recomendaría este taco? La verdad es que lo veo como un taco útil para bastantes tipos de jugadores. Tanto si llevas poquito tiempo jugando y buscas un taco de buena calidad-precio que puedas tener varios años sin necesidad de preocuparte y que no lo tengas que ir cambiando cada año, este sería un muy buen taco. Si ya llevas mucho tiempo jugando y ya sabes hacer series, jugar con efectos y hacer todo tipo de jugadas, también te puede ser muy útil. Yo lo he estado probando estos días y no he hecho nada en falta en un taco así. O sea, no me encuentro ninguna gran limitación que me impida jugar a gran nivel. Me ha sorprendido y estos días que lo he probado, pues la sensación ha sido muy buena. Si recién estás empezando en el pool y tienes dudas sobre qué taco me compro, ¿me recomiendas que me compre un taco de 100-150 euros? O intento ahorrar un poquito más y me voy al rango de precios de 300-400 euros como estos Nebula. Para mí no hay ninguna duda. Esta es una inversión que te va a durar mucho más que no tacos de 100 euros que puedes encontrar en Temu o en Amazon o en AliExpress, que no sabes cuánto te van a durar. En este caso sí que es verdad que gastas un poquito más, pero sabes que tienes la garantía de que este taco te va a durar mucho más tiempo. Y tampoco te gastas un dineral como 700, 800 o 1000 euros. Lo que hemos comentado antes, tienes la opción un poquito más barata sin el agarre, que creo que está en unos 350-370 euros ahora mismo en la web en el momento de hacer este vídeo. La opción con agarre de grip está por algo más de 400, creo que he visto antes 409 euros con un pequeño descuento, también en la página web de Rhino. Así que entre 350 y 400 euros tienes un muy buen taco de fibra de carbono. También tienes todos estos colores disponibles en la web. He visto también que hay otros modelos de tacos como el Voyager y algunos otros modelos y también comparten la misma flecha en esos tacos, así que si te gusta otro tipo de diseño diferente al del Nebula 2, los otros tacos de Rhino también tienen flecha de carbono de buena calidad. Y si ya tienes la maza y solo quieres comprar la flecha de Rhino por separado, también lo puedes hacer. Las flechas cuestan alrededor de 200 euros, tienes muchas opciones de roscas, simplemente tienes que elegir la rosca compatible con la maza que ya tienes. Esta es la rosca radial que ya hemos visto y esta debería funcionarte en mazas de rosca rápida. Si tienes dudas te recomiendo que lo consultes antes con la compañía, con Rhino, antes de realizar la compra. Y también puedes elegir entre muchos diámetros, desde 11,8 hasta 12,9 milímetros. Yo normalmente juego con 12,4. Espero que te haya sido útil esta review del Nebula 2. Te dejaré por aquí abajo el link del taco que hemos probado hoy y de los otros tacos de la misma marca por si quieres echarle un vistazo. Si quieres que pruebe algún taco en concreto, dímelo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, Villartista.